Gracias. Vale. A continuación, tiene la palabra por el grupo Euskal Herria Bildu el señor Matute. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Saura. Yo voy a articular la intervención en base a lo que entiendo que ha podido ser la línea general de su intervención. Es decir, junto con los datos que ha aportado y haciendo un repaso a todas las iniciativas que ha llevado a efecto, de alguna manera la idea principal era poner en valor su esfuerzo, su propósito por sanear, redimensionar, reflotar, utilicemos el adjetivo que queramos, Correos. Es decir, Correos se encuentra en una situación delicada, se trata de tomar medidas para sacarla de esa situación delicada y ponerla en una pasarela de estabilidad y de un horizonte, digamos, de permanencia o de vigencia. Pero yo creo que hay dos preguntas que son importantes hacerse, porque contra ese propósito, en principio, poca gente podría estar. Es decir, seguramente todo el mundo quiere que cualquier empresa, y más si es pública al 100% como Correos, pues se encuentre saneada y no sea un agujero sin fondo. Pero yo creo que hay dos elementos que nos hacen ver si se está tomando la buena dirección o no, porque los datos a veces ocultan realidades que son más dolorosas. Y lo primero que habría que preguntarse es si ese redimensionamiento, ese saneamiento que se puede estar produciendo en Correos, a costa de quién se está produciendo o cómo se está llevando a efecto. Y sobre eso me voy a extender un poco. Y la otra es en qué estamos transformando Correos para hacerla más rentable. Y también sobre ese elemento voy a referirme a algo. Y creo que es pertinente, además, que hoy sea la comparecencia porque, aunque es verdad que el acuerdo marco al que se ha referido viene firmado por diferentes sindicatos, por los sindicatos mayoritarios de Correos, no es menos cierto que hoy mismo usted, en tanto que director de Correos, se enfrenta a una huelga en diferentes centros de Correos, por ejemplo, en Euskadi a través de uno de sus sindicatos, ESECA, creo que en Canarias con la Intersindical Canaria y, si no me equivoco, en diferentes puntos del Estado con la CGT. Luego parece que motivos para la protesta hay. Y es que, claro, se nos habla de la reducción de deuda que se ha venido practicando en comparación con la del 2023. Y es cierto, por eso le decía que ante ese propósito, en principio, cero objeción. Pero vamos a ver cómo se ha reducido esa deuda, porque a nosotros la información que nos llega es que la deuda se reduce fundamentalmente desprendiéndonos de trabajadores y de trabajadoras, o sobrecargando a trabajadores y trabajadoras, o imputándoles funciones a trabajadores y trabajadoras que no venían referidas cuando, y parece que se nos olvida, pero estamos hablando de una empresa pública, optaron o accedieron a su puesto de trabajo mediante un proceso de consolidación o de concurso-oposición. Por lo tanto, yo creo que hay una reflexión que es de fondo, porque probablemente no todo valga. Probablemente reducir costes está bien, pero reducirlo sobre el esfuerzo de los y las trabajadoras de una plantilla ya bastante mediada no está tan bien. Para dimensionar mejor, de los 50.000 trabajadores que tiene Correos, creo que no me equivoco si digo que hay 2.200 funcionarios. Es decir, 47.800 trabajadores y trabajadoras no son funcionarios en esa empresa pública 100%. Yo creo que es un elemento que también nos tendría que llevar a algún tipo de reflexión. Y como decía, ponen mucho valor a la reducción del déficit, 94 millones, creo recordar que ha señalado en el 2024, con respecto al 2023, un tercio de reducción. Pero también se ha producido, si mis datos no son inexactos, una drástica reducción de gasto de personal. Ha habido 0 euros de gasto en contratación, pese a que ha habido jubilaciones, bastantes, la plantilla está envejeciendo, a que ha habido traslado de funcionarios a otros ministerios donde se les garantiza unos ciertos niveles de estabilidad laboral mejores y un absentismo por incapacidad temporal cada vez más elevado, y luego me referiré a él. Luego, el milagro del ahorro empieza a tambalearse, porque claro, si lo hacemos a costa de no invertir en personal y de que el personal se vaya yendo, lo que pasará es que los que quedan cada vez lo hacen en peores condiciones o tienen que enfrentar mayores cargas de trabajo. Y eso puede ser sostenible durante un tiempo y puede que en el 2025 pueda arrojar también una reducción del déficit a costa del esfuerzo de los trabajadores aún mayor. Pero ¿y cuánto tiempo se puede sostener eso? Porque usted sabrá que las quejas son constantes en torno a la falta de personal en las unidades de reparto. Es decir, la mayoría de las unidades de reparto, por lo menos en Vizcaya, están por debajo de lo que la plantilla marca. Por poner un ejemplo, Basauri, 40.000 habitantes, la unidad de reparto oscila entre 15 y 17 personas, nunca han superado la cifra de 7 personas en los últimos 2 años.
pues no hace falta ser un brillante estratega para entender que las 5, 6 o 7 personas que se encargan de hacer el trabajo 17 lo hacen con unas cargas de trabajo que resultan inasumibles, que derivan en estrés, que derivan en ansiedad y que derivan en incapacidades temporales y que, por tanto, siguen aumentando la bola del absentismo. No nos parece que esa sea la solución, porque además esto no genera solo un perjuicio a los trabajadores y trabajadoras, porque por la que nosotros nos llega y en lo que se refiere al ámbito que controlamos, y ahora sí hablo de Guipúzcoa, de Vizcaya y de Araba, fundamentalmente lo que se nos dice es que el servicio es peor porque son menos, pero que también se genera un perjuicio a los usuarios, porque, por ejemplo, se está optando por atrasar el periodo de comunicación de las notificaciones. Y en las notificaciones, sobre todo de la Administración para con los usuarios, suelen venir consideraciones importantes, consideraciones que tienen que ver a veces con la percepción de una renta garantía de ingresos o no, y con la necesidad de presentarse o personarse en determinados lugares o no, en determinadas fechas concretas para poder acceder a ese tipo de cuestiones. Y yo creo que ahí habría que tener, desde luego, un celo mucho más interesante. Hay otro elemento que a mí me ha preocupado, y es el que tiene que ver con esta nueva función, en esta transformación para conseguir la rentabilidad que le señalaba al principio, que es la de transformar a las oficinas de correos, las antaño oficinas de correos o de atención al cliente, ahora en centros de negocio, llamando a los usuarios clientes, que es así como se les denomina, si no me equivoco, si no me corregirá. Y todo esto por un convenio con AXA, con la agencia de seguros AXA. ¿De verdad se puede hablar de que eso es un servicio de interés general? ¿Contratar un seguro privado es de interés general? ¿Se puede sostener? Yo tengo serias dudas. Quizás, porque en técnica jurídica casi todo se puede sostener, alguien lo podrá sostener. Pero tengo serias dudas por alguna cuestión, como por ejemplo, y lo sabrá, que en la Inspección de Trabajo de Vizcaya ya tienen una denuncia al respecto por esto, por la obligatoriedad de hacerles a los trabajadores mediadores o captadores de seguros. Es decir, a los agentes rurales y a los de reparto, captadores; a los directores de oficina o jefes de equipo, mediadores. Tienen que tener un seguro de responsabilidad civil. Venían las funciones para las que fueron contratados en su momento, esas nuevas funciones que deparan unas nuevas responsabilidades para las que tienen que tener unos seguros que parece que a día de hoy no tienen. Pero, y en cualquier caso, ya creo que queda clara que mi duda severa sobre si esto es un servicio de interés general o no. Como ciudadano, ¿qué beneficio tiene para la ciudadanía que el dinero invertido en una empresa pública, y Correos, vuelvo a recordar, lo es, sea empleado a través de los trabajadores que con ese dinero se contratan para captar clientes para una empresa privada? Hombre, yo ya sé que también la colaboración público-privada tiene diferentes formas de entenderse, pero hay algunas que le dejan con más cara de primo a uno que otras, porque si al final la colaboración público-privada es que con el dinero de todos 4 se beneficien y no todos, pues resulta que el esfuerzo es tremendamente injusto. Termino ya con 2 cuestiones para ajustarme al tiempo. Ha hablado en algún momento de la pandemia. Me parece justo y loable que se les mencione, porque no en vano, y sin tener que entrar en la instantánea o la imagen de los aplausos en los balcones, todos sabemos que los servicios de correos fueron denominados como servicios esenciales. Yo creo que hasta ahí llegamos todos. Sin embargo, como digo, es loable que se reconozca esa función, pero ya no es tan loable que ellos no se hayan visto recompensados ni agradecidos en forma alguna, sino, por todo lo que he señalado antes, pudiera incluso indicarse que castigados en aras a esa redimensión y esa reducción del déficit, con más carga de trabajo, más flexibilidad en la plantilla, más desregulación de horarios y jornadas, un uso interesado, señalan, de la movilidad geográfica, etcétera. Y todo esto es paradójico porque en todo este tiempo a este servicio esencial pues se le han pedido sacrificios de manera continuada, como los que he venido señalando, pero no han obtenido beneficios. Sin embargo, sí ha habido reparto de bonus entre los directivos de Correos. Supongo que por alcanzar los objetivos de reducción de déficit. Hombre, pues yo creo que los principales artífices de esta reducción de déficit son los trabajadores y trabajadoras. No estaría mal acordarse de ellos y de ellas. Termino ya con una cuestión que le ha señalado también la persona que me ha precedido, el compañero Néstor Rego.
yo creo que si lo que se busca es buscar funciones de interés general, lo que habría que hacer es recuperar el carácter de banca pública o de servicio bancario propio que tenía. Yo ya sé que eso genera competencia con entidades con un poder importante dentro de cualquier sociedad y que genera, por tanto, controversia y conflicto. Pero, sinceramente, creo que a un servidor público el conflicto que más le tiene que preocupar es el que tenga con sus trabajadores y con la sociedad, no con una entidad privada, aunque sea un banco. Gracias, señor Matute. Tiene la palabra a continuación por el Grupo Parlamentario Republicano la señora Bellullera. Una pregunta, president.